¿Qué significa resucitar de entre los muertos? El Evangelio nos cuenta que después de la transfiguración bajaron los discípulos y Jesús les dijo que no le contaran nada a nadie hasta que Él resucitara entre los muertos. Y a ellos se les quedó grabado y discutían entre ellos. ¿Qué significa eso de resucitar de entre los muertos? A nosotros nos parece raro que ellos no entendieran, porque a nosotros desde chiquitos nos han hablado de que cuando uno se muere se va para el cielo a vivir eternamente, y que nosotros creemos que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar en el cielo. Nos parece lo más normal. Resulta que en esa época nadie hablaba de la resurrección. Al muerto le echaban dentro de la tumba comida, utensilios y cosas para que se fuera a la otra vida, a la vida en el reino de los muertos. Pero volver del reino de los muertos, resucitar, nadie se le había ocurrido semejante cosa. Entonces los apóstoles decían: ¿cómo así resucitar de entre los muertos? ¿De qué está hablando? Tal vez nosotros tampoco sabemos bien qué es resucitar de entre los muertos. Y entonces algunas personas se lo imaginan como una reencarnación. No, absurdo, reencarnación no es. Otros se lo imaginan de pronto como en el cielo las nubecitas, etcétera. Vamos a resucitar en cuerpo y alma con nuestro cuerpo. Pero ¿cómo será eso? Lo único que sabemos es que como Jesús resucitó, así más o menos, con un cuerpo glorificado. Bien, cuando los primeros cristianos, después de la resurrección, hablaban de su fe y contaban que ellos creían en Jesús que había resucitado, y le decían a la gente: si tú crees en Jesús, tú vas a resucitar también. La gente llovía así, les llegaban en cantidad, porque era algo nuevo eso. Imagínense resucitar, vivir eternamente, estar con Dios para siempre, la alegría total, se acabó el sufrimiento, el dolor, la muerte, vamos a estar en el cielo. Sí, eso es la resurrección. Nadie hasta ahora había hablado de eso. Pero hay una segunda cosa por la que los apóstoles no entendían qué era eso de resucitar de entre los muertos. Se trata de lo siguiente: esto que nos cuenta el Evangelio de San Marcos sucede 6 días después de que Jesús les anunció que Él era un Mesías distinto, que era un Mesías que iba a padecer, iba a ser perseguido, iba a ser condenado y moriría en la cruz, pero al tercer día resucitaría. Fue en esa ocasión en que San Pedro se lo llevó aparte y le dijo: no, eso no puede ser. Y Jesús le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, pero no como Dios. De modo que ellos no entendían qué era eso de la resurrección, porque no acababan de entender qué era eso de la cruz y de morir, y de que su maestro muriera en la cruz. Si lo acababan de ver como Dios, con los vestidos refulgentes, con Moisés y Elías, ni más ni menos, y oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, ¿cómo así que va a morir en la cruz? Cuando los primeros cristianos hablaban de la resurrección, la gente, ya les dije, llegaban así, querían oír. Pero cuando ellos empezaban a contarles de Jesús que había resucitado, hasta ahí todo iba muy bien. Cuando les contaban que Jesús había muerto en la cruz, decían: chao, adiós. No, así sí no.
La cruz, que es para nosotros un signo tan importante, no existía como signo en los primeros cristianos. Si llegaban a poner una cruz de esta, la gente salía espantada. Imagínense alguien que llegue aquí y diga, uy, ahí es donde castigan a los criminales, donde muere la gente crucificada. No, 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 yo no me acerco allá. Solo 300 años después la cruz se volvió un signo de resurrección, un signo cristiano. Porque cuesta trabajo entender que para resucitar es necesario morir primero. Entenderlo y aceptarlo. Entender que resucitar no es solamente en el cielo, allá con los angelitos, sino desde acá. Y no es solamente cuando nos morimos, sino desde ya. Entender que morir no es solamente cuando me lleven al hospital o me muera en la casa porque ya estoy muy arrugado y muy viejito y sin ningún dolor ni nada como sueña uno, pero es imposible, de algo se va a morir. Morir es desde ya, entregándome, dándome, renunciando a mí mismo, soltando, no aferrándome, sino soltando, desprendiéndome, dándome. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que nos enseñó. A amar hasta entregarlo todo. A amar y desprenderse hasta dar la vida. Eso es morir. Y eso es resucitar aquí. Eso es lo que significa ser bautizado. En el bautismo nosotros nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Pero como el bautismo no es algo que se quedó allá en la pila bautismal y hace cuando me bautizaron a mí, sino que el bautismo vive en mí, vive en ti, vive en los que somos bautizados. Entonces, resucitar con Cristo es también desde aquí, es desde ya. En la medida en que yo vivo mi bautismo, muero a mí mismo, muero a mis apetitos desordenados, muero a mis defectos, muero a mi codicia, a mi egoísmo, para poder amar y entregarme y darme. En esa medida estoy viviendo la vida de Cristo, la vida de resucitado, la vida de hijo de Dios. Y si vivo esa vida aquí, voy a gozar de esa vida eternamente. La misma vida, pero en plenitud. La vida, el premio, haber entregado la vida. Espero que hoy, al participar en la Eucaristía y al ofrecer nuestra vida en el altar, ya puedas decir, Señor, entrego, te ofrezco, te doy, me desprendo, voy a esforzarme por corregir mis defectos, mis pecados, mis errores, porque he comprendido un poco mejor lo que los apóstoles ese día no entendieron. ¿Qué es eso? De resucitar de entre los muertos.